Hoy despedimos el programa con nuestra querida psicóloga clínica, Paloma Huerta, a la que hace prácticamente un año que no vemos. ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen. Madre mía, ¿cómo te ha crecido el pelo, querida? Y ya te lo habrás cortado alguna vez, Ya me lo he cortado ¿no? varias veces, pero me crece rápido además. Eso está muy bien, está muy bien. Me alegro de verte. Igualmente, Carmen. Paloma, qué barbaridad, qué alegría que vuelvas con nosotros un ratito en estos programas de verano de Onda Azul. Por contar conmigo. Es que es muy importante las cosas que cuentas para... Nosotros nos ha dado por educar a la población, oye, ¿qué te parece? Y encauzar un poco, y el aprendizaje de los padres, de los abuelos, claro, de los educadores, de la familia en general, para que esto sea un poquillo mejor, ¿no? A ver si vemos ya los telediarios sin tanta pena. Sí, si fuera posible, sí, vendría ¿no? bien, vendría bien. Sí. Bueno, Paloma, ¿qué te parece si empezamos a hablar de esas altas capacidades? De las altas capacidades de los niños y adolescentes, ¿no? Porque ya nos hacemos una idea, pero quiero que tú lo expliques. Bien, pues las altas capacidades engloban varias manifestaciones. Desde el niño talentoso, que se le da muy bien alguna materia en concreto, el niño precoz, que desde muy pequeñito pues está adelantado pues a la hora de hablar, a la hora de la lectura, la escritura y todo lo que tiene que ver con el desarrollo evolutivo, y después los niños que están por encima de la media, bastante por encima en todas las áreas intelectuales, las funciones cognitivas y las actitudes, ¿no? Sí, o en la mayoría, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando del niño superdotado. ¿Y cómo se van manifestando y a qué edades solemos encontrarnos de pronto esto? Porque a lo mejor los padres se piensan, este niño qué raro es, ¿no? Sí, porque además, efectivamente, muchas veces se describen así, como el niño raro. El niño raro que tiene unos intereses diferentes al resto de los niños, niños con un sentido de la justicia, de la libertad, niños autocríticos, a veces también competitivos, que todo lo discuten, que son niños también demandantes, a veces hiperexcitables, es decir, que se sobreexcitan fácilmente, les llega muchísima información sensorial, son muy sensitivos en general. Entonces es verdad que a veces son catalogados como niños distintos, diferentes, ¿no? Y lo que hay debajo es una característica de altas capacidades de superdotación, ¿no? Qué bueno. La mayoría de los niños con superdotación, es decir, estos niños que tienen las aptitudes, no actitudes, ¿no? Las aptitudes intelectuales más altas que la media, suelen ser niños precoces en su desarrollo. Ahora, no todos los niños precoces, todos los niños que empiezan a hablar antes, empiezan a leer antes, a escribir antes y todo lo que tiene que ver con lo intelectual, tienen por qué ser superdotados, ¿no? Eso se va viendo con la evolución, ¿no? Con la evolución del niño y su adaptación a la escuela, ¿no? Y una vez que empieza la escuela, Paloma, el rendimiento, las notas que hemos dicho toda la vida, el rendimiento general de ese niño, ¿puede ir diciendo ya si tiene alta capacidad, si es un superdotado? Sí, vamos a ver. Los niños con un rendimiento muy alto puede ser porque sean niños muy aplicados, niños talentosos en áreas que son importantes en lo escolar, o bien porque sean niños superdotados. Ahora, que un niño no tenga un buen rendimiento académico no quiere decir que no sea superdotado, porque hay una realidad, y es que hay niños superdotados que tienen mal rendimiento académico, en contra de lo que pensaríamos, ¿no? Sí. Hay niños superdotados con un mal rendimiento académico. Einstein, ¿no? Era un torpe de chico, era torpecillo. Algo me suena. Bueno, y a Dalí lo echaron de la... Y Dalí también era un genio, vamos, lo echaron decían que no sabía... Fíjate, antecedentes tenemos que no sabía pintar. En los grandes, ¿no? Efectivamente. Pues eso ocurre entre niños superdotados que ante las actividades monótonas, repetitivas, es decir, la educación tradicional, se desesperan, empiezan incluso a desarrollar determinados síntomas porque se sienten incomprendidos, ellos quieren ir a otro ritmo, tienen otros intereses. Entonces, si no se adapta bien la escuela, los padres, el contexto al niño, a veces pueden llegar a tener problemas de adaptación en general. Uy, eso es muy importante lo que estás diciendo, Paloma, porque si empezamos a notar en casa que tenemos alguno de los pequeños que puede tener alta capacidad, está metido en este grupo de altas capacidades, no nos damos cuenta, esa criaturita crece, esa persona va creciendo, llega a la adolescencia, puede tener trastornos ahí
puede llegar eso efectivamente a un punto de indefensión, de desesperación, de frustración, que puede desarrollar síntomas ansiosos o síntomas depresivos. De hecho, es una realidad. Es decir, niños que no están bien, niños que tienen unas necesidades, tienen unos intereses que no son bien recogidos por el contexto, que acaban desarrollando síntomas, bueno, pues que tienen que ver con la frustración, la indefensión, el sentimiento de incomprensión tanto de los pares de iguales como de los padres, los profesores, ¿no? Y pueden llegar a tener problemas, Madre ¿no? mía. Es decir, ¿Cuándo hay que llevarlos a profesionales como tú? Vamos a ver, yo, ¿en qué momento aconsejas? Sí, o sea, una buena evaluación del niño superdotado se debe de hacer cuando hay sospechas, como muy tarde en la etapa de primaria, porque es en el periodo donde, bueno, pues empiezan a desarrollarse más las habilidades lingüísticas, las habilidades lógico-matemáticas, donde empieza el colegio a impartir todo lo que tiene que ver con las materias actitudinales. Entonces es donde la adaptación al niño superdotado se debe de hacer mejor. Y también a nivel emocional, porque los niños superdotados tienen unas necesidades emocionales distintas a los niños que no son superdotados. ¿Son más acaparadores? ¿Necesitan más quizás? Cuando son pequeñitos, es verdad que muchos de ellos son muy demandantes, que suelen ser niños petardos, ¿no? De pequeños, es que no para de demandar, es que se excita muy... Además, son niños excitables, que se sobreestimulan muy rápido, son muy quisquillosos, son muy sensibles a todo lo que tiene que ver con la estimulación, tanto auditiva como visual, como incluso kinestésica. Entonces, ellos, los ruidos les molestan, las luces, entonces son como incluso quisquillosos, ¿no? Porque porque se sobreexcitan rápidamente, ¿no? Después, una característica que tienen, algo que ocurre, un fenómeno que ocurre con los niños superdotados es que muchas veces están mal diagnosticados por este famoso trastorno de déficit de atención que hiperactividad, porque se confunde la sobreexcitabilidad del niño superdotado y el carácter así más temperamental y más movido con un diagnóstico, efectivamente. Que lo estás contando y me estoy yendo a la hiperactividad. Entonces, ahí tenéis que hilar muy fino los profesionales, hay que hacer una evaluación muy rigurosa que englobe tanto lo que tiene que ver con el coeficiente intelectual como aspectos de la personalidad y la creatividad, porque además es una aptitud, la creatividad, que los niños superdotados la tienen muy elevada, ¿no? El pensamiento divergente, todo lo que tiene que ver con la imaginación, entonces, igual que la memoria, entonces hay que hacer una evaluación muy rigurosa para diferenciar una cuestión que tiene que ver con una excepcionalidad por arriba a un déficit por abajo, ¿no? Que no tiene nada que ver y la manera de abordarlo completamente diferente, ¿eh? Sin embargo, hay una confusión en el diagnóstico en ocasiones. Hemos visto alguna vez en ciertos reportajes que se han dedicado a esto que hay educación especial para estos niños que se aburren, como tú dices, y que ya se lo saben todo, nada más de hacer así pasar la hoja, que hay colegio especial, como los X-Men. Igual que los X-Men, la película X-Men, no me digáis que no. Los X-Men son superdotados que iban, en la ficción, claro, a un colegio especial todo, y ahí estaban, practicando sus cosas, ¿no? Bueno, dicho así un poco. Sí, hay colegios especiales, pero también dentro del mismo contexto escolar hay medidas que se pueden tomar para adaptar el aprendizaje a la enseñanza al niño, como puede ser la aceleración, cambiarle de curso académico, o el enriquecimiento en el que se le piden actividades diferentes al resto de la clase, siempre, bueno, pues facilitando la integración, que no se sientan diferentes, que no se sientan bichos raros, hay que aislarlos. Pero adaptarle un poco, sobre todo la empatía y la comprensión de las necesidades del niño, pero ya no solamente en el superdotado, sino en todos los niños, porque es verdad que cada niño, yo creo que en el contexto escolar tradicional hay una dificultad para adaptarse a las necesidades de cada niño, y eso es un problema, ¿eh? No solamente del niño superdotado, ¿no? Y además que está también, yo creo que la tradición escolar está muy centrada en el déficit, en lo que falta, ¿no? No en lo que se puede desarrollar, en el potencial de cada niño, ¿no? Bueno, Paloma, recuérdanos dónde estás, querida. Por si alguien quiere, pues yo voy a consultar con Paloma porque a mi hijo le pasa esto, o a mi hija. ¿Dónde estás? Estoy en la zona de la Malagueta, al lado de Muelle 1. Muy cerquita del cubo. Muy cerquita del cubo de colorines, efectivamente. Y bueno, nuestra página web es psicouma.com y ahí, bueno, tienen todos los números de contacto por si quieren, bueno, tienen alguna duda o algún interés en especial. ¿Vuelve otro día? Claro, por supuesto, que te espero. Carmen. Muy bien. Gracias, Paloma. Igualmente. Un placer que hayas estado con nosotros.